El presidente ha designado a MS-13 como una organización terrorista extranjera, FTOA. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Es MS-13 una organización terrorista extranjera? Sergio es un periodista salvadoreño. Me temo que no tiene opinión sobre ese pensamiento. No hay opinión, está bien. En el mes de abril del año 2026, el periodista Sergio Arauz de El Faro, autoproclamado exiliado y perseguido en El Salvador, junto con otros representantes, principalmente de Cristosal y ONGs, participaron en esa famosa audiencia ante la Comisión de los Derechos Humanos en Estados Unidos. Ahí estaban denunciando supuestas violaciones a la libertad de prensa y persecución a todos sus colegas bajo el régimen de excepción en El Salvador. Y añadían que se habían perdido todos los derechos humanos de las personas condenadas en prisión. Sergio Arauz afirmó que el país se había convertido en uno de los más peligrosos, pero para ejercer el periodismo, en contraste en que se ha convertido en uno de los países más seguros para la gente común. Sin embargo, el momento más revelador y criticado de su intervención ocurrió cuando, al ser preguntado directamente si consideraba que las maras eran organizaciones terroristas, Arauz y los demás testigos que le acompañaban de ONGs evitaron responder claramente, argumentando que no tenían opinión o que solo estaban ahí para hablar de derechos humanos. Esta evasiva generó fuertes críticas al evidenciar una supuesta selectividad, un sesgo ideológico en su defensa de los derechos humanos. En la misma audiencia, una representante de tantas ONGs llevó al extremo de afirmar que, aunque la ley los describiera como terroristas, eso no tenía mucha importancia, ya que los derechos humanos debían prevalecer, eran más importantes por encima de los crímenes, de los delitos a los que hayan sido condenados estos sujetos en los tribunales salvadoreños. Designarlos. Ser terroristas no los excluye de la protección de la ley. ¿Así que estás de acuerdo en que son terroristas y que se justifica una FTO? Creo que es una cuestión de política, pero los derechos humanos siguen prevaleciendo. Con esta declaración dejó claro el sesgo ideológico de ciertas organizaciones. Para estos, los derechos humanos son usados como un escudo absoluto para proteger incluso a estos pandilleros que han cometido crímenes indescriptibles, minimizando el sufrimiento de las víctimas y la necesidad de seguridad de la población salvadoreña que tanto lo anheló por décadas. Una postura que muchos consideran no solo ingenua, sino peligrosa y profundamente desconectada de la realidad. Durante años, representantes de organizaciones como Cristosal, El Faro, Human Rights Watch han mantenido una postura idealista y desconectada de la realidad salvadoreña. Cada vez que el gobierno de El Salvador implementó medidas duras contra las pandillas, principalmente bajo el liderazgo del presidente Bukele, que impulsó incluso reformas duras en las leyes penales del país, estos activistas salieron a denunciar que los derechos humanos debían en cierta medida otorgar privilegios a los reos pandilleros que habían sido condenados. Después de tanto salvajismo y atrocidades en sus delitos, todo comprobado y penado en los juicios, para estos, incluso los miembros de las pandillas más conocidas, MS-13, el Barrio 18, deberían tener un proceso limitado, considerado, visitas familiares sin restricciones, atención médica de lujo, protección especial, como si sus víctimas y la sociedad entera no existieran para hacerles demasiada afrenta. Esta visión no es casual ni aislada, forma parte de una agenda internacional bien financiada y comunicativamente poderosa, respaldada por millonarias donaciones de fundaciones extranjeras, gobiernos europeos idealistas, principalmente de izquierda, organismos multilaterales que utilizan a todas estas ONGs como altavoces para presionar gobiernos que se atreven a priorizar la seguridad ciudadana sobre los derechos de los criminales. En resumen, mientras El Salvador lograba la mayor reducción de homicidios en su historia y ponía orden en la casa, ellos seguían defendiendo un modelo que, en la práctica, terminaba protegiendo más a los victimarios que a las víctimas, es decir, a los pandilleros. Uno de tantos en el país, Acción Ciudadana, dirigida por Eduardo Escobar, que forma parte de todo ese entramado de organizaciones, con un fuerte financiamiento internacional y alineados a una agenda global de derechos humanos, han sido particularmente agresivos en sus críticas contra el modelo de seguridad implementado por el gobierno del presidente Bukele, lo que muchos han llamado en la región el método Bukele, que es en términos sencillos hacer cumplir la ley contra todo aquel que sea delincuente. Lejos de ser una voz independiente y local, esta organización se ha convertido en uno de los principales altavoces internos que amplifican las duras condenas provenientes de organismos internacionales.
Fundaciones extranjeras y medios como El Faro cuestionan sistemáticamente el régimen de excepción y todas las reformas duras contra las pandillas. Independientemente de que sea el pandillero más malo. Es que hay que entender eso y ese es el punto a la ciudadanía. Que puede ser la persona más perversa del mundo, pero no se le puede tratar como un animal, aunque él haya tratado a personas como animales. Pero para muchos salvadoreños, Acción Ciudadana no representa una defensa genuina de los derechos humanos de las grandes mayorías, sino la reproducción local de una narrativa ideológica que prioriza los derechos de los criminales sobre la seguridad y la vida de las víctimas, contribuyendo así al coro internacional que busca deslegitimar el exitoso modelo de seguridad en El Salvador, que la amplia mayoría lo apoya por los buenos resultados. Pero todos ellos, bajo la sagrada bandera de los derechos humanos, Eduardo Escobar y sus colegas de todas las ONGs, nos vienen a explicar con cara de santos que aunque un pandillero sea el peor asesino y delincuente, en su historial el peor animal salvaje, en contra de miles de personas inocentes, honradas y trabajadoras, el pobre marero debe ser tratado con guante de seda, con todas las comodidades y sin que se le falte el respeto. Porque claro, según su retorcida lógica, el verdadero villano aquí no es el marero que destruyó tantas familias humildes, sino el Estado que se atreve a meterlo en una celda y no dejarlo salir. Ese es el punto que repiten muchos amigos televidentes. Sí, es que no se puede hacer eso. ¿Por qué le vamos a dar el beneficio de la duda y tratarlo como persona a alguien que asesinó a mi esposa, a mis hijos o a cualquiera de mis familiares? Es verdaderamente patético ver cómo estos supuestos defensores de derechos humanos terminan siendo los abogados más entusiastas de los criminales más sanguinarios del país, siempre y cuando puedan usarlos como excusa para atacar el cumplimiento de la ley. Al final, su versión de derechos humanos parece ser más bien derechos de los victimarios, porque siempre se enfoca en los derechos que tienen los mareros en la cárcel. Y según la visión idealista, desconectada de todas estas personas, con el simple hecho de estar encerrado ya se cumple suficiente castigo, por lo que el marero, por más crímenes atroces que haya cometido, se le debe dar un trato casi de lujo en prisión. Sábanas suaves, colchones cómodos, luz natural, ventilación adecuada, comida variada, carne y todas las comodidades posibles. Por eso se han rasgado las vestiduras de forma tan escandalosa con la llegada del SECOT, porque les indignó profundamente que los reos durmieran en literas de concreto, sin colchones, sin sábanas y sin luz de sol, bebiendo agua de los barriles. Para estos activistas, que un miembro de las pandillas condenado no tenga habitación con vista al mar y servicio a la habitación parece ser la peor violación de los derechos humanos del siglo, como si fuera un hotel de lujo 5 estrellas donde deben estar en prisión. Mientras miles de salvadoreños eran víctimas, muchos otros vivían en su zozobra diaria ante el gobierno de las pandillas y miles también desplazados. Estos mismos abanderados de los derechos humanos, de los mareros obviamente, se limitaban a emitir tibios comunicados llenos de lugares comunes, lamentando profundamente lo que pasaba en el país, haciendo lástima de la gente y también haciendo llamado a que cesaran las acciones de las maras. Es decir, ante la barbarie de todos estos sujetos, su gran respuesta era pedirles por favor que ya no lo hicieran. Sin embargo, ahora que el Estado decidió actuar con mano dura contra todos estos criminales, se rasgan las vestiduras exigiendo derechos de lujo para los victimarios y denuncian violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales. Su hipocresía es descarada. Nunca defendieron con verdadera fuerza a las víctimas indefensas, pero se convierten en feroces abogados de los verdugos en cuanto estos son puestos tras las rejas y les dicen que ya no van a salir. Es realmente conmovedor ver con qué pasión y ahínco estos defensores de los derechos de los presos, exigiendo reinserción, condiciones dignas, buena comida y colchones. Pero antes, cuando la gente común vivía encerrada por miedo, estos mismos activistas brillaban por su ausencia o se limitaban a publicar tibios comunicados. Pero ahora que los verdugos están finalmente tras las rejas, se convierten en leones rugientes contra todo lo bueno que pasa en un país. Por todo esto, la gran mayoría de salvadoreños que vivieron años de zozobras, décadas, bajo extorsiones y terror de los pandilleros, los llaman a todos estos abiertamente defensores de pandilleros, porque mientras las víctimas siempre clamaban por justicia y protección, ellos guardaron silencio cómplice o emitieron débiles comunicados. Pero ahora que los criminales se enfrentan de verdad a una mano dura, todo el peso de la ley, se convierten en sus más feroces defensores, exigiendo y apelando a sus derechos y las comodidades que estos les confieren
Para todos esos que destruyeron miles de familias, esa selectividad tan evidente es la razón por la que la gente los rechaza y no les cree absolutamente nada.